Listo, doctor. Cuando usted esté listo, puede comenzar. Muy bien, buenas noches con todos. Es un placer estar aquí en este distinguido congreso. Eh, quisiera agradecer por la invitación. Vamos a hablar de un tema bastante interesante que es el manejo domiciliario del paciente COVID. Soy el doctor Carlos Escobar, soy médico especialista en emergencia y desastres. Adicional, soy docente de algunas universidades, por lo que vamos a hacer un poquito de charlas sobre el manejo domiciliario después de un año casi de pandemia en la que hemos aprendido muchas cosas que en verdad nos van a ayudar a darnos cuenta de que sí podemos manejar algunos tipos de pacientes que se van convirtiendo bueno, en pacientes leves categorizados por COVID. Una de las cosas que nosotros tenemos que darnos cuenta en el manejo domiciliario es que las familias empezaron a romper mitos, ¿sí? Hace un año se hablaban muchas cosas en las que en verdad el, el COVID nos hizo ver situaciones eh, bastante complejas en las que la cultura, la forma en la que nosotros manejamos el COVID fue por mitos. Algunas personas le habían echado la culpa a un murciélago. Habíamos tenido animales que podían haber sido la fuente de contaminación. Las familias empezaron a tener varias formas de tratamientos que se habían dado en la cultura y bueno, en el diario vivir que nosotros tenemos de las noticias falsas que se empezaron a dar. Una de las primeras cosas que nosotros vimos es que la ciencia empezó a romper, ¿no? Las voces de la ignorancia. Empezamos a tener ya varios temas que nosotros podemos ver en este gráfico, en la que ya hablábamos del dióxido de cloro, empezamos a hablar del ivermectin, empezaron a haber bastantes formas en las que nosotros en conjunto con la sociedad empezaron a haber errores que se cometían con el tratamiento que nosotros podíamos dar en COVID y sabiendo de forma muy clara que era de un origen viral completamente desconocido hace un año y que ahora, dadas las circunstancias, algunas personas ya han logrado entender el tratamiento que nosotros podemos dar a los pacientes, depende del grado de severidad. Lastimosamente, en estas épocas todavía vamos a encontrar gente que toma ivermectin, gente que toma ivermectin y se lo pasa con dióxido de cloro, y la hidrocloroquina, y bueno, algunos otros tratamientos que en verdad la ciencia ha hecho a un lado porque no se encuentran las diferentes formas de manejo que están validados para poder mejorar el estilo de vida de los pacientes que presentan COVID. Una de las ideas que también se dio y que se rompió en la parte del manejo domiciliario del COVID es las noticias falsas, ¿sí? Muchos de nosotros hemos visto y hemos sido víctimas de las noticias falsas. No sé si ustedes en algún momento tuvieron la oportunidad de ver noticias de que los perros, los gatos si eran contagiados, contaminaban a los humanos y empezaron a botar a los perros de las casas y esto también provocaba muchos problemas que se relacionaban con esto, con las fake news, que en algún momento también tuvimos la oportunidad de estar en un congreso en el que también se habló de este tema. Ustedes tienen que ver que las noticias en redes sociales, muchas son falsas y provocan demasiado daño a la salud de la población que en algún momento se ha sometido o ha tenido problemas o es víctima de COVID-19. Algo que debemos Perdón que tener en le cuenta. moleste, doctor. Digan. ¿Cree que pueda ampliar su pantalla, por favor? Listo, con todo gusto. Muchas Pero, gracias. ¿estamos ahí? Sí, doctor. Muchísimas Sí, gracias. disculpas, no, no. En lo que nosotros tenemos que ver con esto de las noticias falsas, los tratamientos que se empezaron a dar, el manejo domiciliario empezó a romper esquemas, ¿no? Al principio una persona que tenía gripe, todos, y era abuelito, pongamos, o una persona, era encerrado en un cuarto por 15 días sin poder salir a ningún lado. La gente le tenía que ponerse mascarillas y por poco dejarle el plato de comida al lado de la puerta para que se alimente.
y sabrá Dios lo que le pase. Entonces, estas circunstancias fueron cambiando y se fue dando un cambio ya con la experiencia que vamos teniendo con COVID, que todavía nos falta aprender mucho, en la que el manejo domiciliario fue cambiando un poco y se fue viendo que son cosas que no se deberían dar y que se debe dar un manejo activo para ciertas circunstancias, ¿no? No vamos a hablar de todos los pacientes COVID, ya vamos a hablar un poco de los grados de severidad que existe en lo que es el COVID. Una de las ideas que nosotros vamos a promulgar en este tipo de conferencias es que evitemos, que tratemos de censurar, que tratemos de denunciar las noticias falsas que se están dando en este momento. Las familias tienen zozobra porque piensan que las vacunas no van a servir y no quieren vacunarse y empieza a haber un movimiento antivacuna que podría provocar que el manejo domiciliario también se convierta en una gran escala, como estamos viviendo en este momento, en la que estamos presentando, yo creo, nuestra tercera ola o nuestra segunda ola, o yo creo que la curva se mantuvo alta, solo que no se pudo dar unas estadísticas oficiales. Entonces, una de las ideas del manejo domiciliario, primero, es la educación. Rompemos mitos, vamos a romper noticias falsas, ¿sí? Si no nos educamos en COVID, si no sabemos después de un año cómo actúa el COVID y cómo nosotros podemos enfrentar el COVID, téngalo por seguro que todavía las fallas van a seguir latentes en el manejo domiciliario que podemos dar en COVID y también vamos a hablar un poco de lo que es la secuela post-COVID. En el tratamiento a domicilio, una de lo bueno, que yo trato de promover es menos es más, ¿no? En ocasiones menos es más. Una persona que presenta sintomatología leve, no presenta hipoxia, no presenta dificultad respiratoria, no presenta mala mecánica ventilatoria, no es una persona que necesite ponerse, bueno, en los primeros casos, hidrocloroquina, poníamos pulsos de metilprednisolona, poníamos corticoides en exageración, poníamos antibióticos en pacientes que tenían un origen viral. Entonces, estas cosas van a tener que ir cambiando. He visto mucha gente que, y ustedes no me dejarán mentir, que por una gripe, posiblemente por sintomatología leve, por sintomatología que no tiene grado de severidad que podamos tener en cuenta en el momento de buscar a un paciente, se mandan un montón de medicaciones que nosotros ya hemos conocido. Y aparte de eso va también la parte de la vecina o del tío o del primo que se curó con esta medicación. Tenemos medicaciones de origen natural de igual forma que empezaron a surtir efecto en la población y yo creo que fue más un comercio en la que se empezaron a dar jarabes maravillosos X en los que se decía que eso curaba el coronavirus y se hicieron, yo creo que las empresas que dieron estos jarabes maravillosos son los que más réditos tuvieron de esas noticias falsas, de esas fake news que provocaron en muchas personas que cayeran en quedarse mucho tiempo en casa y no llegar a un lugar específico en el que pudieran manejarse estas sintomatologías que ya pudieron haber sido de moderado a grave. Estas circunstancias hacen que nosotros tengamos que medir mucho las circunstancias que nosotros vamos a manejar el tratamiento en domicilio. Menos es más, ser mucho más conscientes de lo que yo voy a mandar en un paciente, saber hasta qué límites yo puedo llegar en un domicilio y saber cuándo debemos llegar a un hospital. Esas cosas debemos tener en cuenta. Ahora, cuando nosotros vamos hablando del COVID, hace un año no teníamos muchas respuestas de lo que iban pasando, pero ya la evidencia nos va dando una idea de lo que va a pasar. Por eso nosotros podemos mandar algunos exámenes que vamos a tocar el tópico en un momento, en la que ya podemos encontrar fases del COVID. Esta fase 1 de infección en la que nosotros lastimosamente no sabíamos al principio qué es lo que teníamos que hacer y no habían pruebas diagnósticas. Entonces ahora en domicilio ya podemos, tenemos ahora los servicios, toda la cultura en general de la sociedad ha cambiado, en la que ahora ya podemos hacer pruebas a domicilio para poder ayudar a determinadas partes, a determinadas
familias que necesitan un diagnóstico temprano, pero tenemos que empezar a conocer cuáles son las fases, qué es lo que necesitamos saber, cuándo es una época infecciosa, cuándo es una fase pulmonar, cuándo es una fase de hiperinflamación, cuáles son estos síntomas, cuáles son los signos que nosotros vamos a ver. Entonces ya nosotros empezamos a ver que una triada que encontramos en COVID es la infección, la inflamación y la trombosis. Bueno, al lado hemos puesto lo que es la LDH, la ferritina, el PCR, la interleuquina 6, dímero D, que ya empezaron a tener un diagnóstico, pero recientemente. Entonces, hace un año no teníamos este tipo de información y empezamos a tratar de hacer diagnósticos que solo se validaban con imagen, pongamos con RX o tomografía. Entonces, el diagnóstico a domicilio, la gente empezó a tener problemas de manejo de qué tipo de diagnóstico yo voy a dar. Aquí tenemos que hacer un anclaje, el reconocer también que nosotros a veces no tenemos una idea, el personal de salud no sabe tener una idea clara de qué tipo de estudio debo mandar a una persona. Y ahí empezamos a tener los problemas de las redes sociales. Las familias, he visto familias enteras que por una gripe y posiblemente una sospecha, todo el mundo se realiza PCR, antígenos, se hacen pruebas rápidas, se hacen las tres en seguidilla y gastan cientos de dólares en diagnósticos y a veces son errados porque no tenemos la idea de este tipo de situaciones en las que nosotros ya podemos determinar en tiempos adecuados qué tipo de diagnóstico debo dar. Entonces, los diagnósticos más importantes se dieron con este tipo de pruebas, ¿no? Nosotros conocemos las pruebas de PCR, las pruebas de anticuerpos, las pruebas de antígenos, cuándo las realizamos, cuándo no las realizamos. Y esto debe ser muy bien orientado en las familias, porque muchas de ellas llegan a las redes sociales y son orientadas de una forma inadecuada, lo que va a producir que sean gastos innecesarios y posiblemente se cometan errores, ya que muchas de estas pruebas no van a salir positivas si no lo haces en determinados tiempos. Estas situaciones son muy graves. Yo creo que los únicos que salieron muy beneficiados de esto fueron los laboratorios, ya que ellos sacaron de la gente que poco desconocimiento tenía o tenía mucho miedo, se hacían pruebas muy tempranas y se volvían a hacer pruebas a cada rato. Hay personas que se realizan 3 a 4 pruebas en menos de un mes. Estamos hablando de cientos de dólares que lastimosamente a veces una familia no lo puede cubrir. Entonces, ¿cuáles fueron las lecciones que nosotros vamos a aprender en el manejo del COVID? Una de estas es esta, ¿no? La principal. Si no respetaste el distanciamiento, no te lavaste las manos, no usaste mascarilla y tienes síntomas, eso es COVID, ¿sí? Esta parte es importante que nosotros tengamos y fomentemos la idea de que si no respetamos distanciamiento como estamos pasando en este momento con el último feriado en el que ustedes vieron que las familias empezaron a aflojar mucho sus medidas de aislamiento. Recientemente familias que se fueron al feriado de Semana Santa, en este momento ya están con síntomas y esta es la ola que nosotros estamos viviendo en este momento. La gente no se lava las manos, todavía no conoce de cómo debe lavarse las manos y no usa mascarillas. Y esto también es importante. Nosotros debemos aislar a un paciente, pero no de la forma habitual, ¿no? Encerrándolo en un cuarto y que no vea ni la luz del sol. Sí debemos tener un aislamiento, pero toda la familia debe manejar mascarilla. Yo siempre pido y promulgo que la gente que presenta un miembro de la familia se presenta con COVID o con síntomas gripales, deben todos mantener mascarilla en su hogar. Solo se la retiran en su domicilio, en su cuarto, con una ventilación adecuada. Esto hace que las cargas virales se aíslen y no tengamos más sintomatología que puede provocar mucho daño. Muchos de los médicos se han olvidado de que deben realizar esto. Yo he visto gente que se complica porque no piden un aislamiento, una separación y duermen en la misma cama. Pero me saben decir, vean, pero ya están contagiados, entonces no hay problema. Ya los dos deben mantenerse igual y no va a haber ningún inconveniente. No, tenemos que recordar que el sistema inmunológico de cada una de las personas es diferente.
Entonces, cada uno maneja una carga viral completamente diferente y que si al momento no se realiza un aislamiento adecuado, la persona se va a volver a contaminar, va a reinfectarse y esto va a provocar que los síntomas puedan agravarse. Entonces, una de las ideas en el tratamiento, bueno, aparte de romper mitos, esta parte del manejo de diagnósticos, del manejo de pruebas, es hacer esto, ¿no? En la casa, si nosotros pongamos, me saben decir los papás, es que yo no puedo dejarle a mi hijo de 18 años que no salga con sus amigos. Entonces, nosotros corremos siempre con ese riesgo. ¿Qué tenemos que hacer en ese momento? Los papás van a tener que manejar mascarilla con el hijo, ¿sí? Entonces, el hijo va a tener que manejar mascarilla porque él es responsable de una contaminación cruzada que puede afectar no solo a ellos, sino a la demás familia. Y como ustedes conocen en este momento, vamos a tener diferentes cepas que son extremadamente contagiosas. Entonces, debemos realizar esto, ¿no? El aislamiento, en el aislamiento con el tema de mascarilla, distanciamiento y lavado de manos, ¿sí? Entonces, ¿cuáles son las lecciones también que nosotros damos en el manejo domiciliario? Vean ustedes aquí, ¿cuáles son las pruebas más importantes que nosotros podemos realizar? A veces muchos de nosotros manejamos esto, ¿no? Realizamos pruebas en este nivel. Encontramos el contacto acá y ya hacemos al día siguiente, y hacemos, porque está con gripe, al día siguiente ya nos hacemos la prueba. Y como ustedes ven aquí, la PCR podría salir negativa, depende también la técnica, y eso debe ser informado a los familiares, a la familia en sí, porque si nosotros vemos aquí, nosotros vamos a tener técnicas que nosotros vamos a tener válidas, sí, pero que deben ser tomadas de una forma adecuada en tiempos adecuados, ¿no? No podemos realizar posiblemente unos antígenos en forma temprana, porque posiblemente no se están desarrollando. El PCR debe ser realizado en tiempos adecuados para que pueda salir positivo y depende de la técnica que también se vaya a realizar. Entonces, pero dándole el caso a este tipo de gráficos, nosotros vemos que la contagiosidad del paciente sucede por lo menos unos 3 días antes de empezar los síntomas. Eso significa que la familia que se encuentra ya en esta fase de preocupación ya está contagiada. Ya necesitamos empezar un rápido aislamiento para tratar de evitar que más gente se contamine y no creer mucho, y como siempre yo hablo en este del manejo domiciliario, cuando ya tenemos la sospecha, por favor, mantengamos un distanciamiento de otras familias. A veces encontramos en el manejo domiciliario, hemos encontrado que gente dice, no, el papá se contagió, la mamá también, entonces a los niños, para evitar que se contagien más, vamos a llevarles donde los tíos. Estos bebés también ya deben estar contagiados. Ustedes conocen que hemos tenido muchos problemas con los niños. Esto se debe tanto al mal manejo que nosotros vamos a darle a nuestros bebés, en el que necesitamos que ellos se esparzan, que estén con otros guaguas, que a veces también hay papitos que dicen, no, para que no moleste mucho en la mañana le voy a mandar al curso de fútbol. Esos cruces hacen que los bebés estén en contacto constante con COVID y con los niños entre por ahí el manejo de nuestros contagios en ola. Entonces tenemos mucho que dar en cuenta en el manejo integral que nosotros debemos dar. El aislamiento debe ir orientado a todos los miembros de la casa, ¿sí? Entonces, este tipo de manejo es importantísimo explicar, ¿no? Porque pueden haber fases en las que nosotros vamos a encontrar en las que el paciente va a salir negativo. Vamos a tener esos falsos negativos que van a hacer que la gente se confíe y los síntomas empiezan a asomar y toda la familia se contaminó. Y esto puede provocar muchos problemas. Perdón. Entonces, la otra lección, el manejo del aislamiento, el manejo del distanciamiento. Por lo general, para cuidar a nuestros abuelitos, nosotros no podemos estar con ellos. Si son casas diferentes, no pueden estar juntas porque eso es mezclar. Y hasta ahora no podemos evitarlo porque la gente quiere tener ese vínculo familiar que posiblemente no vuelva a ser lo mismo de ahora en adelante, pero es por el cuidado que nosotros debemos dar. Familias enteras
Al principio no se podían ver. En este momento ya estaban invitando. Recientemente tuve un caso de que se contaminan porque les invitaron a la Fanesca y todos estuvieron comiendo en la misma mesa y uno de ellos tuvo una contaminación y los que lastimosamente se complicaron y uno de ellos falleció fueron los abuelitos que invitaron a esta situación. Entonces, estas situaciones del distanciamiento, ustedes deben conocer el mensaje claro en el domicilio, era que mascarilla puesta sirve con distanciamiento. Otra de las situaciones es la parte económica. Cuando nosotros manejamos a domicilio tenemos que tener en cuenta que se puede manejar en domicilio cierto tipo de casos, pero también que van a tener un costo que a veces no puede ser solventado por la familia. No significa que el domiciliario es más barato, sino si quieren ustedes realizar un cuidado domiciliario con gente posiblemente de leve a moderado que no presente un grado de complejidad muy alto y que requiere manejo, como siempre lo digo, de tercera edad, de manejo de pacientes de tercera edad, sobre todo en la parte de enfermería. Siempre es necesario tener un personal adecuado que maneje la situación de medicaciones que se puedan necesitar o el cuidado o vigilancia si se requiere leves cantidades de oxígeno. No digo que vayamos a necesitar siempre el manejo domiciliario, debe estar acompañado del acompañamiento médico y también del compromiso de los equipos multidisciplinarios, ¿no? Entonces, el diagnóstico se lo debe realizar siempre por personal de salud calificado, no solo por por el vecino o por el tío que sabe lo que es COVID. Eso también en domicilio fue algo que nos causó mucho problema, ya que gente sin escrúpulos se consideraba y se autodenominaba expertos en COVID. Y cuando la gente ya se presentaba mal, ahí recurrían a los médicos. Ahora el manejo domiciliario, lo primero que uno debe tener es el mensaje, ¿no? Eh, si el paciente está comprometido y vemos que la situación no es segura para el paciente y los familiares no presentan tranquilidad, el paciente tiene que ser evacuado a una casa de salud. No todos los pacientes con COVID deben ir a un hospital, eso es verdad, ni a un centro de salud. Pueden ser manejados en casa, pero siempre con el respaldo de un personal que sea capacitado y que tenga la voluntad, la entereza de manejar a un paciente en domicilio, ¿sí? Porque imagínense todos los pacientes que se prestan con un resfriado o presentan síntomas de COVID que lleguen y abarroten hospitales, eso va a hacer que, como ahora lo tenemos a todos nuestros servicios de salud, colapsados. Entonces, en el conocimiento está basado el tratamiento, ¿no? Ahora podemos dar claras definiciones de lo que vamos a encontrar en el COVID, ¿no? Este tipo de paciente asintomático es el que más problemas nos está dando, ¿no? El paciente que sale negativo es un falso negativo y dice yo no estoy contaminado y va siguiendo hacer sus actividades normales, sale a otras familias, se involucra con pacientes en el caso de las situaciones marcadas en el manejo del paciente con COVID, eh, vamos a encontrar que posiblemente nosotros podemos manejar en domiciliario el paciente, bueno, asintomático, que debemos darle vigilancia. Ustedes conocen que pacientes asintomáticos también han tenido problemas posteriores relacionados con coagulopatías, se han reportado casos. Y tenemos también al paciente leve, ¿sí? Que también puede ser manejado en una consulta, ¿sí? Con seguimiento extremo. Y a veces podemos tener también el caso de una vigilancia muy extrema en el paso de leve a moderado, ¿sí? En este caso, nosotros tenemos que formar criterios que involucren scores de gravedad para saber hasta qué punto nosotros podemos llegar a manejar un moderado, ¿sí? En casa. ¿Sí? En este paciente que presenta más dolor del habitual, fiebre, tos, que son síntomas que posiblemente no van a matar al paciente, pero que puede ser manejado, bueno, con un criterio muy bien formado y todo lo moderado a grave sí debe ser manejado ya en instituciones de salud. Entonces tenemos una franja muy estrecha. Cuando yo decido manejo domiciliario, cuando veo que los síntomas, manejando scores de gravedad, manejando exámenes, manejando imagenología, veo que la situación también clínica del paciente es estable, yo lo puedo manejar en domicilio. Si no,
Y veo, o bueno, y también, ¿no? Hay la decisión de la familia que no quiere llevarle a un hospital. Nosotros haremos todo lo posible por poderle ayudar, pero siempre y cuando la familia tenga un consentimiento informado y sepa que la situación se puede poner bastante mala y también apegar a que debemos conocer muy bien la enfermedad porque pueden tener muchos sustos en domicilio. Entonces, estas situaciones son las que nosotros tenemos que enfrentar a diario, ya que mucha gente, y lo digo de forma personal, no quiere ir a un hospital, no quiere ir a una clínica porque le tiene miedo y porque las noticias en este momento son lo primero que nosotros vamos a encontrar en este momento es que todos los sistemas de salud se encuentran abarrotados, las clínicas se encuentran con capacidad máxima, entonces hay gente que no quiere ir a un hospital y tenemos que también respetar la decisión de ellos, ¿sí? Entonces es muy importante manejar este tipo de criterios, ¿sí? Muy bien. Entonces, aquí tenemos otro problema, ¿no? Los tipos de cepa que vamos manejando. Aquí nosotros en Ecuador, yo creo que están todas las cepas ya habidas y por conocer. Esta cepa brasileña que aparentemente llegó hace una semana, creo que está rondando ya hace aproximadamente unas 3 o 4 semanas ya en todo el Ecuador y estamos viendo esta complejidad tan alta que tenemos de pacientes graves. Entonces, la evolución de un paciente siempre en domicilio debe ser manejado por bueno, manejados el tipo de paciente que voy a tener y siempre informando, ¿sí? Siempre debemos tener una idea muy importante, de que no, que es algo importante que creo que el médico que decide manejar a alguien en domicilio debe conocer. La empatía con los familiares, conocer a los familiares. Muchos familiares deciden la domiciliaria, pero no están preparados para ver a su familiar en malas condiciones. A pesar de tener el personal de enfermería, a pesar de tener una monitorización adecuada, de tener los equipos necesarios, laboratorio de mano para poderle ayudar, a veces los familiares se desesperan y eso ya involucra una voz de alarma en la que se va a requerir un traslado inmediato a casas de salud. Estas cepas nuevas, veo mucha más agresividad en este momento y eso puede hacer que una persona que se encuentra muy bien el día 1, posiblemente al día 4, ya no se encuentre en buenas condiciones y esto va llevado de la mano de un buen manejo médico y con criterio, ¿no? Para que no haya complicaciones. En cuestiones de tratamiento, en la cuestión de medicinas, cuestión de farmacología, nosotros debemos siempre, como lo dicen la evidencia, debemos personalizar todos los tratamientos porque no podemos generalizar a todos los pacientes leves. Cada paciente es diferente y el médico que se decide por domiciliaria debe saber y debe conocer cada uno de los aspectos que involucra el tratamiento de un paciente domiciliario y saber hasta qué punto y hasta qué grado yo puedo llegar a tener un paciente en domiciliaria sin que corra riesgo su vida, obviamente bajo el respeto a la voluntad de los familiares y del propio paciente. Nosotros vamos a tener aquí el manejo multidisciplinario. No podemos entrar en una casa con un paciente COVID que se encuentra delicado de salud si no hablamos de forma inmediata con los familiares y conocer al familiar, ¿sí? Hay familiares que guardan calma, pero hay muchos que no pueden soportar eso. Eso es un factor determinante. Si no hay tranquilidad en la familia, es preferible evacuar a un paciente que no puede ser manejado si no tenemos tranquilidad por parte de la familia. El equipo multidisciplinario, personal de enfermería, auxiliares de enfermería, que pueden ser parte fundamental del manejo, la empatía que va teniendo con el paciente, eso es demasiadamente importante, ¿sí? El personal de enfermería debe conocer que al tener todos los equipos necesarios se puede diagnosticar de forma temprana a cierto grado de descompensación. Y si vemos que las condiciones, pongamos con una gasometría domiciliaria, biometría, ferritina, dímero D,
el D, el LDH, etcétera, exámenes complementarios que nos puedan determinar qué va a pasar con este paciente, y se van tomando decisiones en conjunto, en las que se reportaría, si encontramos inestabilidad, inmediatamente un manejo ya por el hospital, ¿no? Esta parte de las tomografías, de los exámenes radiológicos, no se pueden realizar de forma inmediata porque el manejo ambulatorio, el manejo en domicilio a un centro donde se pueda realizar una tomografía es bastante dificultoso. Entonces, las reservas en estos tipos de exámenes, ya que eh, no podemos, no podemos movilizar a un paciente, entonces tenemos que mantener una clínica adecuada. Si no vemos signos y síntomas de inestabilidad, podemos realizar exámenes, pero si vemos que ya la situación no es segura y vemos un paciente descompensado, inmediatamente tiene que ser evacuado a un hospital. Obviamente la evolución tampoco es que en un hospital, como ustedes conocen, he tenido mucho la experiencia, los abuelitos no quieren un hospital y he visto que los pacientes se complican extremadamente porque se encuentran separados de su familia y de su ambiente natural. Y tenemos que reconocer que un hospital es demasiadamente hostil en este momento y que las circunstancias que involucra el manejo domiciliario también ayuda mucho psicológicamente tener a su familia al lado, obviamente con un manejo adecuado. Y eso no va a ayudar, como ustedes conocen, el sistema inmunológico, sus defensas van a bajarse al deprimirse, al encontrarse en un sistema de salud en el que se encuentra abarrotado con mucha gente tosiendo, mucha gente, y aunque nosotros queramos hacer lo mayormente posible, la gente, a veces los abuelitos no pueden mantener mascarilla en un servicio y se recontagia, se reinfectan, tienen enfermedades nosocomiales que van a complicar el asunto. Entonces, también hay beneficios en la parte domiciliaria si lo sabes conducir de una forma adecuada. Y también siempre tener en cuenta qué tipo de plan voy a tener de emergencia de evacuación si el paciente no mejora. Siempre decirle a los familiares que nosotros vamos a estar ahí pendientes y que deben decidir siempre un plan B si las cosas no resultan bien, obviamente viendo las condiciones en las que van, ¿no? Y darle tiempo al paciente para que pueda llegar y que pueda tener ya un manejo hospitalario de forma adecuada. Nosotros vamos a tener aquí en el tratamiento, ¿no? Algo importante, pacientes graves y pacientes no graves. En esto nosotros vamos a hablar de scores, ¿no? Nosotros como médicos vamos a manejar esos scores de CURB, vamos a manejar nuestro Apache, podríamos manejar scores mucho más de actualidad en este momento que pueden ayudarnos al manejo de nuestro paciente crítico. Y eso es importante. Eh, ¿Cuándo decidir, no? Yo he visto mucha gente que a veces maneja a los pacientes todo el rato en una posición prono. Eso significa que ese paciente se encuentra completamente inestable y que no puede mantenerse siempre en esa posición. Esos ya son criterios que no se deberían manejar en domicilio porque posiblemente este paciente se nos vaya a complicar. Algo que debemos tener en cuenta es el tratar de orientar de forma adecuada a la familia y si no requieren de personal de enfermería, saber cuándo nosotros tenemos que intervenir y dar un apoyo. Ahora las tecnologías nos ayudan a nosotros a que que se decide por una atención domiciliaria, siempre estar de la mano de su celular, con un criterio online o un criterio de mensajes, de videos, de videollamada. Siempre he tenido buenos resultados en la situación de manejar un videollamada con los familiares cuando requieren de la atención. Esto es bastante desgastante, se podría decir, porque en un hospital posiblemente pasamos visita de mañana, tarde, de noche y se encuentran otras personas también ayudándonos, pero a veces nosotros nos encontramos con poco personal y a veces los familiares se desesperan y tenemos que estar ahí acompañando y dándoles tranquilidad para que pueda seguir el paciente saliendo adelante. Esto debe ser manejado siempre con mucho criterio, lo vuelvo a decir, porque si el paciente, pongamos, tiene requerimiento de oxígeno a cantidades muy grandes, esto significa que el paciente no puede estar en el lugar, familiares que no puedan colaborar y que no tengan las condiciones adecuadas de manejo, entonces este paciente debería ser evacuado inmediatamente. Entonces,
La sintomatología que nosotros por lo general manejamos en COVID, y ustedes ya la conocen, dolor de cabeza, tos, fiebre, diarreas, corta duración, dolores musculares, artropatías. Estas situaciones pueden ser manejadas de forma muy, muy adecuada, solo con vía oral, con una hidratación adecuada. Algo que he visto muy en cuenta es el manejo de los pacientes mayores de edad, mayores de 65 años. He encontrado muchas veces que a los pacientes se les dice que se cueste, que no se levanten, que se queden acostados, que no se bañen, que no les coja el sol. Muchas situaciones, muchos mitos, ¿sí? Nosotros tenemos que tener en cuenta que un abuelito, una persona mayor de edad que se queda encamado, tiene un riesgo altísimo de provocar trombos y más sumado a un COVID, vamos a tener muchos problemas de coagulopatía y eso podría hacer que se complique el paciente. Entonces, una de las recomendaciones que se da es mantener activo al paciente COVID. ¿Sí? Entonces, eso es una de las recomendaciones que se da en este momento, pero no significa una actividad trote, de ejercicio, sino mantener su musculatura lo más óptima posible, porque ustedes conocen el grado de manejo del paciente. Es una situación que nosotros vamos a vivir siempre con la pérdida muscular, coagulopatías inadecuadas dadas por el encamamiento que se puede dar. Situaciones así deberían dar un consenso para que no tengamos fallecimientos, sobre todo de pacientes mayores de edad. Entonces, es la recomendación, mantener activo al paciente, ¿sí? Obviamente no con requerimientos si requiere de mucho oxígeno, también saber la situación del paciente y darle la posibilidad de que no pase solamente encamado. Estas son situaciones que nosotros hemos ido afinando, ¿sí? Muchos de los criterios que ahora se manejan es siempre tratar de que el paciente incorpore a su vida lo más normal posible y no tratar de encerrarlo y limitar su actividad diaria, ¿no? Dentro de lo que cabe y si la enfermedad lo permite. Sí, hemos visto casos en los que el paciente pasa encerrado 14 días y se complica porque no mantiene sus actividades normales y posiblemente se va a deprimir y eso va a provocar otro tipo de circunstancias también de desarrollo del sistema inmunológico. Algo que nosotros vamos a tener en cuenta que es algo básico, el requerimiento de oxígeno, ¿no? Si necesitamos parámetros muy altos de oxígeno, el paciente tiene que ser evacuado rápidamente, ¿sí? Límites en el oxígeno obviamente van acompañados de la mecánica ventilatoria que el paciente maneja, de los exámenes que nosotros podemos realizar, tipo de gasometría para ver cómo se encuentra el paciente y qué niveles de oxígeno está manteniendo. Entonces, estas circunstancias se involucran mucho, ¿no? El sentido común que tenga el médico, el grado de academia que lo tenga y si tiene el apoyo de un personal adecuado para que pueda ayudar, ¿sí? Lo que es el requerimiento, a veces encontramos pacientes que son muy sintomatológicos, ¿no? De forma leve, no pueden soportar una tos, no pueden soportar un dolor de cabeza y quieren ser, inmediatamente quieren ser hospitalizados, ¿sí? Hay gente que por lo general presenta una fiebre alta de 38,5 y se siente mal. Entonces, lo que vamos a tener en cuenta es que el problema radica en tratar de calmar al paciente para que no cometa errores, ¿sí? A veces encontramos que se sienten bien un día y al siguiente día se encuentran mal. Esto es una retórica que se produce en COVID, ¿no? Es un cuadro muy variante que que ustedes deben explicarle al paciente. El COVID por lo general produce sintomatología leve en la mañana, en la tarde es mucho más y en la noche presenta cuadros de sudoración excesiva, dolor de cabeza y eso hace que el paciente se descompense y piense que se encuentra mal a pesar de tener saturaciones adecuadas.
De igual forma, hemos tenido en domicilio la experiencia de ver que la gente se compra su saturador. Ahora todo el mundo presenta un saturador como llavero y a cada rato se están midiendo la saturación y presentan grados de ansiedad extrema cuando encuentran una saturación, pongamos, de 91, 92 y presentan ansiedad, y eso hace que los cuadros también puedan cometer errores. Entonces, el requerimiento más básico que nosotros podemos dar es el manejo de este tipo de circunstancias, ¿no? Del manejo del oxígeno, ¿sí? Del manejo del requerimiento del oxímetro de pulso, que ahora está malversado la utilización. Todo el mundo tiene uno y no sabe cómo utilizarlo, y eso produce demasiado problema en el manejo adecuado de COVID. ¿Qué es lo que nosotros hemos visto al principio? Hemos visto este tipo de cuadros que ustedes en este momento ya estamos viviendo en Ecuador, en el que no manejamos, desde el principio no hemos manejado bien la pandemia. La gente se cansó ya de estar encerrado y empezaron a aflojar medidas. Y creo que entre más conocieron del virus, posiblemente empezaron a aflojar mucho más medidas y la gente empezó a salir rápidamente de las casas. Aquí en Ecuador, posiblemente ustedes ya ven gente jugando fútbol, gente jugando básquet, vóley, gente que vaya a conciertos, fiestas clandestinas. Entonces, ¿cuál es una de las recomendaciones de un tratamiento domiciliario? Es volver de nuevo a enseñar a la gente que esto no se ha acabado y que posiblemente no se va a acabar todavía yo creo que un par de años todavía seguiremos con las medidas de protección. Entonces, ¿qué es lo que trata de hacer el manejo domiciliario? Que sí es posible. Eh, Lastimosamente, nuestros equipos de salud, nuestros sistemas de salud se encuentran muy cansados para implementar programas en los que se pueda hacer una hospitalización domiciliaria dentro de parámetros aceptables, ¿no? Obviamente no estamos hablando de pacientes con intubación, pacientes con requerimiento de mascarillas de alto flujo, con FIO2 elevadas, nada de eso. Pero sí podríamos evacuar a pacientes que posiblemente equipos de acción, ¿sí? Los médicos que se encuentran, los médicos de barrio, encargarse de los sintomatológicos leves y tratar de evacuar los hospitales de los pacientes que se puedan ayudar a hacer un sistema que pueda proveer de oxígeno a las casas y tener gente que se encargue de la sectorización de los lugares para tratar de evacuar de forma adecuada a los pacientes que no presentan riesgos de complicarse. Entonces, en este momento nosotros vivimos una pandemia que en verdad ha hecho que todos los servicios de salud, hasta los privados, se encuentren completamente saturados y el personal de salud no da abasto. No encontramos una solución rápida al asunto. Se habla en las noticias de la cepa brasileña, pero el problema radica en que hemos roto todas las medidas de protección que hemos tenido y la gente se está cruzando, las familias no entienden. Entonces, esto hace que el manejo domiciliario de COVID empiece a fracasar, porque la gente, a pesar de tener pacientes positivos con sintomatología, sigue saliendo a su trabajo y, y he visto en este momento, antes se detectaba COVID y la gente no podía ir a trabajar. Ahora se pide 2 pruebas por lo menos para dejar de ir a trabajar. Y si es que la prueba sale negativa, tiene que ir a trabajar a pesar de que se encuentre con leve dificultad respiratoria, dolor en el pecho y de saturación. Tiene que ir a trabajar porque la prueba dice negativo. Esa falta de conocimiento hace que nosotros en domicilio encontremos que más gente se va contaminando y no se cumplen con las medidas cautelares que nosotros debemos dar. Entonces, esta parte del manejo que nosotros debemos dar al gran manejo que debemos dar a domicilio es situaciones clave. En el domicilio sí debemos mantener al leve y con consideraciones especiales y muy apuntados y a pacientes levemente y moderados de igual forma. Situaciones de protocolos, sí, que nosotros vamos a manejar al salir de casa, sí.
Debemos tener en cuenta que hay pacientes que presentan ya grados de fobia, ¿sí? Miedo extremo al salir de una casa, y peor si les dio COVID. Entonces, va acompañado de un equipo que va, también yo tengo un equipo que, bueno, manejo también pacientes a domicilio con psicólogos ahí, en el punto, porque hay gente que se cuidó casi 12 meses y solo por ir a ver a la familia y compartir una cena se contaminaron. El esfuerzo de un año entero fue destruido por un sentido de familia, de compañerismo, y eso provoca impactos durísimos en la familia. Los psicólogos posiblemente van a ser una de las profesiones más requeridas en los momentos de post-pandemia o pandemia en sí, porque la gente se encuentra muy golpeada, ya que a pesar de todo el cuidado que están teniendo, se contaminaron, posiblemente están falleciendo en este momento. Entonces, los cuidados que yo debo dar en en la formación o en el tratamiento domiciliario va como les voy a nombrar, ¿no? En este sentido es manejo del familiar, ¿sí? Manejo del familiar estricto, si no cumple criterios de seguridad, no se puede quedar en domicilio. Si el familiar decide que se quede en domicilio, el paciente debe decidir de igual forma. Si el paciente no quiere quedarse en domicilio, que por lo general eso no pasa, quiere quedarse en casa, tiene que saber todas las condiciones que podrían pasar. Debemos decirle, ¿sí? Aunque nosotros llevamos ya más de un año en esta situación, no conocemos cómo se desarrolla el COVID cuando le da a una persona. Entonces tenemos que decirle que hay criterios de gravedad, que aproximadamente los síntomas van a durar 15 a 20 días, que van a ser días duros, que posiblemente, a pesar de todo el cuidado que un médico comprometido con el domicilio quiere hacer, posiblemente fracasen y que tendrá que tener en cuenta el manejo hospitalario en este momento, que creo que en este momento las noticias nos están haciendo asustar de un hospital. Y yo creo que si los médicos estamos asustados de ver esa saturación y ver la forma y el punto de vista que dan los noticieros, ¿cómo estará la gente que se encuentra con un paciente COVID en este momento? Imagínense cómo debe estar ese mensaje que se está llegando a la población, y eso hace que se quede más gente en domicilio y encontremos complicaciones graves. Entonces, debemos saber tener un equipo multidisciplinario. Yo debo tener personal que me va a ayudar y que me va a colaborar para darle seguimiento estricto al paciente, saber tener los equipos necesarios, tener un oxímetro, tener un tensiómetro, tener un laboratorio que me acompañe a domicilio, saber manejar a un paciente de forma adecuada con criterios y protocolos de COVID muy, pero muy actualizados, no inventar, como se dice, no inventar tratamientos para poder ayudar al paciente, manejarse fielmente con el paciente para poderle ayudar, no descuidarnos de ellos. Y eso va a hacer que nosotros nos involucremos de forma ideal en el manejo del tratamiento domiciliario. ¿Sí? Eh, Muy bien. Bueno, esa era mi exposición. Espero que haya sido de su agrado, que haya puesto un poquito de, bueno, aclarado un poco de dudas en el manejo domiciliario del paciente COVID, ¿no? Bajo la experiencia y las evidencias que se han dado en este momento, sobre todo en lo que estamos sufriendo en saturación de los servicios. Eh, Agradezco mucho a la Universidad de Los Hoy por la invitación. Eh, Muchas gracias.